¿Qué tal, camaradas? Y bienvenidos nuevamente a Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor en su 81ª transmisión por Facebook y YouTube. En esta ocasión les traemos el tema de religión en tiempos de progresismo. Y nuestra compañera Eleonora Ríos va a explicar este tema. Adelante, compañera. Buenas noches a nuestro atento público y a ustedes, compañeros. Esperemos que este tema muy importante sea de su completo agrado. Bueno, y sin más preámbulos, comenzaremos por definir qué es religión en términos generales. Es un conjunto de dogmas. Bueno, dogma son creencias que no caen a la menor duda acerca de la divinidad. Es la aplicación de normas morales para la conducta individual y social, llevando a cabo prácticas o rituales como la oración principalmente, la veneración a cierta deidad, el temor de esta y algún tipo de sacrificio para darle culto. Esa sería la definición de religión. Ahora, ¿qué es la religión católica? ¿Qué es el catolicismo? Bueno, es una de las principales ramas de la religión cristiana. De hecho, es la más numerosa en cantidad de fieles y está compuesta por la Iglesia latina o romana, y la conforman más de 23 iglesias orientales, de tradición oriental. Todas sujetas a un papa, que todos sabemos, bueno, que reside en el Vaticano. Se distingue de las otras ramas del cristianismo en ciertos puntos. Está basada en la creencia principal de Jesús de Nazaret como el único Hijo de Dios y Mesías, la veneración a la Virgen María y a los santos, quienes son intercesores de Dios, y la creencia en la Santísima Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En resumen, esa es la firme creencia de los católicos. Y bueno, surgió de las diversas corrientes del cristianismo. El catolicismo es, pues, una organización más uniforme debido a su antigüedad, y pues está unificada. Se considera como la única heredera de la doctrina enseñada por Jesús de Nazaret. Es un dogma cristiano, y en el sentido del catolicismo tiene su origen en la figura del apóstol Pedro, identificado como el primer papa. Ustedes recordarán que Dios le dejó encomendado esa misión antes de la crucifixión. Entonces, en la plantilla que observan está el versículo de la Biblia donde efectivamente Jesús le dice a Pedro que sobre esa piedra edificará su iglesia. Y bueno, el término católico proviene del latín catholicus, que procede a su vez del griego católicos, que significa universal, y fue un término adoptado en el siglo II para referir a la totalidad de las comunidades y congregaciones cristianas. Y bueno, al igual que otras formas del cristianismo, creen que Jesús y su muerte constituyó un sacrificio para liberar a los seres humanos del pecado y así a hacer un nuevo pacto
con Dios, entre Dios y la humanidad, mejor dicho. Les decía que es la corriente cristiana mayoritaria con un promedio de casi 1.400 millones de fieles en todo el mundo. Es aproximadamente el 18% de la población mundial. Y bueno, también se incluye un número más o menos cercano al 500,000 entre los presbíteros, diáconos y religiosos, entre ellos monjas, etcétera. Y bueno, su rol histórico y cultural en Occidente continúa siendo pues la principal doctrina moral y religiosa, sobre todo en Europa mediterránea y en América Latina. Y tiene una cantidad creciente de fieles, es decir, no son solamente los millones que acabamos de mencionar, sino que día a día pues se suman más. Y bueno, esa sería más o menos un resumen de lo que es el catolicismo. Y bueno, lo siguiente sería cómo llegó la religión católica a Hispanoamérica. Quizá no encuentren en este momento una relación muy directa entre el tema que estamos tratando con esto. Lo vamos a descubrir más adelante para que observen cuál es el fin. Bueno, todos sabemos, o la mayoría, que México, lo que hoy es México, que al principio de siglo XV, Hernán Cortés la conquistó como la Nueva España. La religión precisamente la trajeron los españoles por medio de Hernán Cortés, y muy diferente a la historia que nos cuentan, que nos han contado desde siempre en la escuela. Hernán Cortés fue un conquistador, fundador de la Nueva España, pero muy lejos de haber sido el dominador, asesino que consideran que fue. En estos tiempos fue todo lo contrario. No solo trajo el catolicismo, trajo la lengua, trajo conocimientos sobre agricultura, descubrió las bondades que había en América, descubrió minas, les enseñó a los mayas cómo explotarlas, les enseñó la agricultura y les enseñó una y mil formas de supervivencia. Esto es porque los mayas o los aztecas tampoco fueron el pueblo que se menciona en los libros. Los mayas eran bárbaros, eran aborígenes bárbaros que no tenían cultura ni educación, ni tenían la más remota idea de cómo sobrevivir más que asesinando al prójimo. De hecho, practicaban el canibalismo. No tenían ni siquiera instinto para encontrar la manera de alimentarse por medio de su entorno, y su ley era la ley del más fuerte. Entonces, pues bueno, el más fuerte siempre era el líder de la tribu, que ordenaba matar al más débil, que según sus ideas no servía para nada más que de alimento. Y entonces, cuando Hernán Cortés descubrió que eran aborígenes bárbaros, sin la más mínima conciencia, ni educación, ni cultura, bueno, les vino a dar todo.
de hecho, todo lo que somos ahora y todos los recursos naturales que se descubrieron en México. Y bueno, haciendo una remembranza de la conquista, rectificando pues la sarta de mentiras que nos han contado, dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es una cronología de la masonería para llegar a donde tenemos que llegar. Después de la conquista, al descubrir otros países, principalmente Inglaterra, las riquezas que había descubierto España, pues no le gustó. Entonces, nació, o los inicios de la masonería como tal, iniciaron en Inglaterra, valga la redundancia. Vamos por partes. ¿Qué es la masonería? Es una secta secreta internacional que se define a sí misma como una institución filosófica, filantrópica y progresista, cuyo objetivo es el perfeccionamiento de la moral y la intelectualidad de los pueblos, a través de numerosas disciplinas como la ciencia y las artes. Una de sus principales características es que se postulan total y absolutamente en contra del fanatismo religioso y la arbitrariedad política. Y bueno, masón proviene del francés macon, que significa albañil. De hecho, los orígenes de la masonería se remontan, según se estima, porque no es un dato exacto, que comenzó en Francia en el siglo XIII. Y bueno, formaban parte de ella precisamente los albañiles. De hecho, le llamaban la albañilería primitiva, porque eran ciudadanos, bueno, eran individuos que eran artesanos, que sabían cómo trabajar la piedra, y aparte también tenían conocimientos en matemáticas. Digamos que en el siglo XIII era una organización trabajadora, misma que se le llamó albañilería. Ese es el término del francés de masonería, que bueno, con el tiempo se fueron convirtiendo en algo más, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son sus orígenes? Como les mencionaba, se supone que data desde el siglo XIII, aunque no es un dato exacto. Pero ya como tal, con ese nombre oficial, digámoslo así, fue a partir del siglo XV. Y volvemos a la conquista, que fue en esos tiempos. Los orígenes de la masonería son meramente judíos, de los judíos que fueron expulsados de España por la reina Isabel la Católica, precisamente. Cuando ella vio que eran una plaga, que iba a perjudicar sobre todo a la religión, y en efecto no se equivocaba. Fueron expulsados de España más o menos en las mismas fechas que Cristóbal Colón estaba descubriendo América, 1492. Y estos se asentaron en los Países Bajos. Y bueno, es lo que hoy es actualmente Holanda, por cierto. Y desde esos tiempos comenzaron a conspirar para difamar al Imperio Español. Y bueno, una de las oportunidades perfectas que tuvieron fue aprovechar la ambición y la avaricia que tenía Inglaterra precisamente
al haberse enterado que Hernán Cortés descubrió un maravilloso imperio llamado la Nueva España, que con todas sus bondades, no solo de clima, de terreno, ya con la educación que el fundador les había llevado, les temblaban las piernas porque sabían que pintaba para ser una potencia mundial. Entonces, tomaron a los vecinos, entre comillas, que eran más ambiciosos aún que ellos mismos, los Estados Unidos. Los tomó precisamente haciendo honor a su nombre. Los estadounidenses fueron los primeros albañiles de Inglaterra para comenzar a diseminar la masonería con la mayor fuerza posible. Y bueno, ese sería un resumen del origen de la masonería. Un dato del por qué los judíos comenzaron con esta, podríamos llamar la peor de las plagas que pudieron haber entrado al mundo, fue por soberbia, porque, bueno, como ustedes saben, hay que hacer la aclaración que en todas partes del mundo, llámense como se llamen, los habitantes de uno u otro continente, siempre hay malos, siempre hay traidores en todas partes del mundo y de todas las nacionalidades. Entonces, bueno, los judíos malos, soberbios, que tomaron la religión católica como un pretexto para creer o pensar que eran el pueblo elegido y que por haber sido en sus tierras, haber pisado Jesús, sus tierras, haber sido crucificado y bueno, haber sido judío, pues que eso les daba la potestad para gobernar el mundo, para tener la última palabra, interpretar las enseñanzas de Jesús como ellos quisieran, como les fuera conveniente. No estaban muy de acuerdo con sus enseñanzas, pues según ellos, muy convenientemente, los ricos eran los elegidos y los pobres eran los maldecidos. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón, porque según sus ideas, digamos, venidas del padre de la mentira, que ya saben ustedes quién es, pues era que los ricos eran ricos por algo, porque se lo merecían y porque eran los elegidos, por eso tenían todo lo bueno, por eso Dios los había dotado de todas las riquezas y de todo de lo que gozaban, ¿no? Y los pobres, por el contrario, eran los malos, los que no servían para nada, los que merecían la muerte, porque Dios los había castigado con ser pobres y era por algo. Entonces, muy convenientemente, esa fue la doctrina que entendieron de Jesús y del catolicismo. Por ende, se creyeron con todo el derecho de gobernar bajo ese concepto. Entonces, he ahí la razón por la que los judíos son la raíz y el origen de la masonería. Bueno, acá ya yéndonos a los nombres, uno de los masones más sobresalientes porque mandó decapitar a Carlos I fue Oliver Cromwell. Este sujeto fue uno de los principales fundadores de la masonería. Cuando se enfrentaron en Inglaterra dos partidos protestantes. De hecho, de ahí fue de donde salieron
el calvinismo, el protestantismo. Nunca se había visto que dos partidos que prácticamente tuvieran las mismas ideas, pues fueran enemigos. Entonces, en ese tiempo, Cromwell era el dirigente del partido parlamentario. Entonces, bueno, de ahí fue de donde salió uno de los principales partidos protestantes, de donde salieron los protestantes. Este señor comenzó a idear de qué manera, bueno, seguir con los usos y las costumbres de Inglaterra, ¿no? Querían acabar con la monarquía en España y bueno, terminar con cualquier cosa que les impidiera gobernar a ellos, y pues no les convenía la monarquía, y comenzaron con este señor a pues a incluir en su gobierno supuestamente la República Democrática. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona la masonería, ¿no? Cómo actuaban en ese tiempo y cómo desde sus inicios hasta el día de hoy han estado evolucionando en sus ataques, en sus estrategias, con el objetivo primordial que es dominar al mundo bajo su yugo y acabar con todo aquel que crea en Jesús y sus enseñanzas. Bueno, tomando un poco de las estrategias, vámonos con una particular guerra que se dio con el Destino Manifiesto. Este es un plan que bueno, consistió en intentar manejar la verdad, o mejor dicho, en la religión, para dividirla en partes, como a una manera de convencimiento, como un abanico de posibilidades, pues para que se encariñaran las víctimas y comenzaran a hacerse de su lado, ¿no? Y bueno, con el título de Destino Manifiesto fue llamada en el siglo XIX la doctrina política. Es una doctrina política religiosa que se había ido formando bajo las alas de los reyes de Inglaterra, herejes completamente, y se fortaleció con el tiempo. Y bueno, en el siglo XVII, los puritanos calvinistas, que son liderados por Juan Calvino, que tiene también una particular forma de pensar, es protestante, y pues él opina que Dios y el hombre son totalmente opuestos, que no tienen nada que ver, y pues que por eso pues se tienen que tratar completamente diferente, que Dios está demasiado lejos del hombre. Y bueno, continúo. Que esta estrategia fue decantada en las colonias angloamericanas por las ideas de los filósofos John Locke, por ejemplo, David Hume, Adam Smith y otros, Benjamin Franklin está incluido, bueno, aprovechando sus conocimientos y su inteligencia para que
el destino manifiesto angloamericano que se le llamó, fuera caminando de acuerdo con la logia masónica de Inglaterra. Ya lo dijimos, para destruir la religión y sobre todo destruir su principal espada, que fue el Imperio Español. Y bueno, este nada más es un ejemplo de cómo comenzaron los masones a infiltrarse. Su estrategia favorita es utilizar la verdad, romantizar la verdad y manipular psicológicamente. Lo han hecho desde siempre, pero al paso de los siglos, bueno, se han ido perfeccionando, pues todo dependiendo del servicio de las herramientas que tengan acorde al tiempo. Bueno, llegando a este punto, ya nos podemos preguntar entonces, o ya nos podemos dar una idea de lo que tiene que ver con el progresismo. Bueno, antes de este movimiento, como yo les decía anteriormente, a lo largo de los siglos han ido modificando todo lo que es la religión católica a modo, ¿sí? Fueron transformándola también con derivados, inventando nombres e inventando definiciones de esos nombres. Por ejemplo, por mencionar algunas, tuvo algunas etapas. En la primera fase fue el anglicanismo, el episcopalismo, el puritanismo, el presbiterianismo y todas estas mencionadas dirigidas a ideas republicanas y democráticas, supuestamente democráticas, que desde que entró la democracia en este mundo, empezó a ser un caos. En la segunda fase ya llegó el protestantismo, llegó el renacentismo o renacimiento que le decían, y bueno, en su tercera fase surgió el teosofismo, el espiritismo, y bueno, ya en tiempos mucho más actuales, el socialismo con el comunismo como su derivado. Y bueno, en la última, ya un poco más adelante, digamos, a partir del siglo XX, comenzaron con el racionalismo, el materialismo, el liberalismo, el modernismo y finalmente con el progresismo. Habiendo aclarado esto y habiendo explicado que son artimañas y planes con nombre que le han venido poniendo los masones a todos sus movimientos desde que, pues, algo como el pecado del ser humano, pues digamos que viene en el ADN, que se les ocurrió que eran los dueños del mundo, han ido todo el tiempo perfeccionándose. Y bueno, entonces pasamos y nos concentramos en lo que es el último hasta nuestros días de los movimientos, digámoslo así, de los masones. Bueno, el progresismo es un movimiento político que busca mejorar, entre comillas enormes, la condición humana a través de las reformas sociales, basada principalmente en las ideas, en la ciencia y en la tecnología. Bueno, esta definición nos trae a la mente lo que les comentaba de que se basan de los recursos que el tiempo les vaya dando, ¿no?
Antes echaban mano de los albañiles artesanos y hoy echan mano de las redes sociales, de la ciencia tergiversada por científicos masones y bueno, de las ideas ridículas y irrisorias, ¿qué más le podemos decir? Que hay en la mente de algunos, ¿verdad? Bueno, vamos con el significado de idea. Es una palabra que viene del griego. Idea. Idea. Es aspecto, apariencia, forma o visión. Representación mental que surge a partir de cierto razonamiento o de la imaginación. Esa es la definición de idea. Bueno, creo que no es difícil ponernos a pensar que la llamada ideología de género, que es parte del progresismo, bueno, está más que claro que es una idea simple y llanamente salida de la imaginación, del poco o nulo razonamiento o del razonamiento acorde a la conveniencia. Y pues creo que más claro no puede ser. Bueno, el progresismo tiene varias variantes, valga la redundancia. Apareció como parte de este movimiento el feminismo también, el homosexualismo, igualmente ideas salidas de la imaginación. De aquí se deriva la homofobia, por ejemplo, a la que le llaman. Es un término que también está equivocado, ¿sí? La homofobia sería el temor o aversión al hombre, ¿sí? O sea, por ponerles un ejemplo, podríamos decir entonces que todos los animales, bueno, de menor tamaño que el ser humano, son homofóbicos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, temor al hombre. Porque tampoco la definición de fobia es odio. La definición de fobia es temor o aversión, no es odio. Entonces, bueno, está, como ustedes verán, el término incorrecto con el significado incorrecto, que ni siquiera tiene significado, ¿no? Porque no existe como tal el significado que le han dado. Pasamos al feminismo. Es un movimiento igualmente absurdo, en donde pues pretenden pues poner a la mujer en un pedestal demasiado alto, ya llegando a destruir la esencia de lo que es la mujer como Dios la creó. Bueno, con el plan de que pues tenga otros intereses, ¿no? Que ya no quiera ser madre, que ya no quiera cumplir con su naturaleza biológica, porque no es algo mucho más profundo bueno, que no vamos a entrar en este momento porque es un tema demasiado amplio, pero la esencia de la mujer y del hombre es algo que no es posible cambiar, no es posible ocultar. Entonces, pues en pocas palabras, el feminismo está tratando de terminar con la mujer, con la esencia de la mujer, también de rebote con la esencia del hombre. Y bueno, ya de ahí, la inclusión forzada, la supuesta no discriminación, y bueno, esto nos va llevando poco a poco también a toda esta agenda, porque ese es el nombre que le han dado,
pues porque es un itinerario a seguir a partir del 2030, ¿no? No solo esto, también sus puntos muy peculiares que les llaman los 17 objetivos de la Agenda 2030, que suenan maravillosamente, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Y bueno, pues si simplemente leemos, volvemos a la manipulación psicológica y a la mentira oculta, bueno, pues es que todos pueden decir, ¿y qué hay de malo en todo eso? ¿Qué hay de malo en el fin de la pobreza? ¿No? Por ejemplo. Bueno, pues es que detrás de cada uno de estos supuestos métodos para mejorar la vida de todos los individuos en la Tierra, pues esclarecemos que el fin de la pobreza, por ejemplo, si vemos el trasfondo, ¿qué pretenden con esto? Bueno, repartir la comida. Se los voy a nombrar en términos coloquiales para que sea perfectamente entendible. El fin de la pobreza es, sí, ya no te va a hacer falta la comida, pero yo sabré lo que te doy, dice el gobierno, ¿no? O sea, y si te doy un frijol, con eso te conformas. Te estoy dando comida, ¿no? O sea, es en la cantidad y en especie de lo que yo quiera, ¿no? Incluido el hambre cero. Salud y bienestar, bueno, ese es un tema también muy extenso. Sabemos de sobra que la Organización Mundial de la Salud hace todo menos preocuparse por la salud del mundo, ¿no? Sabemos de sobra que las farmacéuticas y todo esa empresa, o sea, es un negocio. Los médicos no curan enfermedades. Cuando hicieron el juramento de Hipócrates, yo creo que se confundieron con hipócrita, porque hacen todo menos eso. Ustedes saben perfectamente que si los médicos curan enfermedades, el negocio se termina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simple y sencillamente tratan los síntomas, ¿no? Y es lo único que van a hacer, que van a seguir haciendo, nada más que la única diferencia va a ser que simuladamente ahora sí va a haber medicina para aventar para arriba. O sea, medicina de toda clase, medicina de todo tipo, pues para curar síntomas, pero para enfermar de otra cosa. La educación de calidad es también su estrategia maravillosa de adoctrinar, ¿no? Lo que quieren es adoctrinar. Lo hemos visto aquí en México, por ejemplo, con los libros de texto que fueron una porquería, que salieron en el sexenio acabado de salir. Perdón por la expresión tan simple, pero bueno, la educación de calidad se centra en eso. Libros en donde claramente están adoctrinando a los niños y bueno, no solo con ese tipo de educación, sino que pues también con la calidad de
de los maestros, ¿no? O sea, digamos, con la poca, ya no digo poca, digo nula vocación de los maestros, porque no nada más estamos hablando de la educación escrita, estamos hablando de la educación civil, moral, que inevitablemente se les tiene que dar en la escuela, porque bueno, un salón de clases es una mini sociedad en la que los maestros tienen que intervenir para instruir a los niños, para saber cómo conducirse y comportarse. Entonces, de aquí viene lo de el tema de la educación. O sea, a los niños en el ámbito moral tampoco ya no se les puede tocar. Cuidadito con que subas la voz, cuidadito con que le reprimas algo que quiera, porque pues ya estás siendo un tirano y ya no es permitido tocar a los niños. Obviamente con doble cara. Agua limpia y saneamiento, pues lo que ha pasado desde hace años, pero que no se ha concretado, que es la privatización del agua, ¿verdad? Que también nos la van a dar a cuentagotas y como ellos quieran. Y bueno, trabajo decente y crecimiento económico, pues crecimiento económico también sería pues que las grandes empresas internacionales que tienen miles o millones de empleados, pues simple y sencillamente les van a dar trabajo a todos, pero va a ser pues una esclavitud que ya no es con grilletes, pero que sí trabajan 12 horas por un sueldo miserable. O sea, todos quieren trabajo, pues no alcanza para todos para tener un buen sueldo, ¿verdad? O sea, entonces, pues vámosles ofreciendo empleo, pero pues a nuestro modo, con nuestras condiciones y si quieren. ¿Qué más les puedo decir? Reducción de las desigualdades. Es absurdo, de verdad, reducción de las desigualdades, cuando en este momento las personas que somos creyentes, las personas que respetamos pues la naturaleza, tal y como Dios la creó, a las personas pues cuerdas en estos momentos son totalmente discriminadas por una minoría, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con todo lo mencionado. Y pues, ¿dónde está la reducción de las desigualdades si los cuerdos estamos ahorita en la cuerda floja? Bueno, ya repasar los demás puntos creo que van a lo mismo. Acción por el clima, esto también es una farsa. Cuando están construyendo, cuando están poniendo trenes atravesando en medio de la selva, ¿cuál es la acción por el clima? Bueno, paz, justicia e instituciones sólidas. Es imposible la paz y la justicia e instituciones sólidas con todo lo que les mencioné anteriormente. Mucho menos cuando no se respeta la libertad de expresión, llámese trastornados mentales, llámese pues cuerdos, llámese, hago énfasis en eso porque de eso se trata esto, pero realmente pues no existe, no hay manera de promover la paz y la justicia habiendo todo este océano de ataques, de reprobaciones, de injusticias por una minoría contra la mayoría. Y bueno, esto de alianzas para lograr los objetivos, que es el último, pues está muy peligroso, porque tal y como lo dicen las letras,
Imagínense qué tipo de alianzas. Pues bueno, vamos nombrando a los masones más famosos, los más ricos del mundo, que son masones. Pues entre ellos les diré de manera rápida, desde empezando por el siglo XV de para acá. Pues bueno, en México los principales masones fueron Miguel Hidalgo, Benito Juárez, que vendió Texas. Miguel Hidalgo es un masón que mandó a Estados Unidos para hacer la dichosa guerra de independencia, que lo único que hizo fue esclavizarnos a los Estados Unidos, pero esa es otra historia. Bueno, Montesquieu, Voltaire, Bonaparte, de Estados Unidos, estos de Francia, de México ya se los mencioné, de Estados Unidos, Benjamin Franklin, Washington, Henry Ford, Roosevelt, de Austria, Mozart, ¿qué otro? Simón Bolívar de Venezuela, León Tolstoy de Rusia, conocidos, Winston Churchill de Inglaterra, Alexander Fleming, que fue científico, hablando de los médicos, de Italia, Enrico Fermi, y bueno, para que sus alianzas resulten excelentes, pues ahorita les puedo mencionar al dueño de Telcel, por supuesto al dueño de Facebook, por supuesto todos los más ricos que se les ocurran. También entre esos hay deportistas y artistas que son de menos relevancia, pero igualmente influyentes, sobre todo entre los ignorantes. Y bueno, así les puedo... por supuesto, no podía faltar López Obrador. Ya con su último ritual masón, con las señas que hizo con las manos, ¿verdad? Les recomiendo que la vean. Bueno, realmente fue un resumen. Tuve que hacer un resumen bastante considerable, porque créanme que es muy largo el tema y muy importante, pero esto es, en términos generales, lo que es la religión, el progresismo y el por qué la masonería ha vivido toda la vida con el único objetivo de gobernar el mundo y destruir a la humanidad. Y bueno, compañeros, en estos breves minutos que quedan, no quería extenderme tanto, me encantaría oír sus aportaciones. Muchas gracias por la exposición. Yo creo que lo único que me gustaría recalcar es que la única religión verdadera es la católica. Realmente en la antigüedad, de lo primero que estabas explicando, pues fue el cristianismo, la cristiandad, la gran cristiandad que fue toda Europa. Posteriormente, después, la herejía ya existía, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Por supuesto, solo con diferentes nombres. Sí, desde que estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso con el tiempo, igual con este adjetivo que se le agregó de católico, pues ya como que se fue separando de la herejía, ¿no? Porque todos se llamaban ya cristianos, realmente cuando no seguían lo que Cristo había dejado, que fue la enseñanza de la fe con su iglesia. Todo lo que esté fuera se comienza a desviar, se comienza a modificar. Entonces, por eso, de hecho, muchas herejías, muchas sectas que salen que se dicen cristianas, realmente inventan, ¿no? Inventan otro tipo de cuestiones que realmente no tienen nada que ver con el cristianismo. Todas son basadas en el catolicismo, pero con mentiras, con verdades, totalmente con mentiras y tergiversadas.
Y aparte no se consideran religión. Ellos mismos dicen que la religión inventan cosas, ¿no? Realmente no toman lo que realmente significa la religión, que es esta relación con la divinidad, con Dios. Así es. Y esa es una señal, ¿no? Por lo menos de que ellos no se consideran religión, porque realmente nada más hay una sola religión. Parte de todo esto del antiguo pueblo de Israel que no aceptó al Mesías. Es correcto. Realmente fue el antiguo pueblo de Israel. Ellos, como no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, dejaron de ser el pueblo porque ellos lo decidieron. Así es. Entonces, el nuevo pueblo de Israel somos los que pertenecemos a la iglesia. Es correcto. Y realmente, pues así fue, ¿no? No es que haya muchas religiones, realmente ni siquiera se considera religiones. Así es. El budismo y todo eso tampoco se considera religión, no sé. Se consideran de otra forma, religión no se considera, entonces sí es algo nada más que quería como igual dejar. Gracias, compañera. Le damos la palabra a nuestro compañero Adolf. Bueno, después de este paseo de histórico de todas los orígenes de lo que ahora podemos ver que es una concentración de los problemas filosóficos, porque bueno, has hecho todo un recuento histórico de cómo las falsas filosofías han logrado ser el caldo de cultivo de los métodos actuales de control mundial, de control de las masas. Entonces, bueno, solamente voy a abundar sobre que el progresismo deja mucho se aleja mucho de lo que vendría siendo la palabra progreso. Uno podría estar de acuerdo con el progreso. Y el progresismo miente sobre el fin de ese progreso, ¿sale? Entonces, aquí lo curioso es que lo único que se interpone entre la ejecución del progresismo, de ese falso progreso en la humanidad, es la religión verdadera. Ninguna otra religión se pone en contra del progresismo. En efecto. Porque digamos que son instrumentos de los que realmente echan a andar todo este método de controlar a la población. Bueno, me gustaría cerrar nada más con una anécdota de un youtuber que yo conocí hace muchos años, que ahorita ya me es difícil encontrar videos de él, que se llamaba el hermano Natanael. Él era un judío convertido al catolicismo, convertido a la religión cristiana. En ese caso él se fue por la ortodoxia, pero bueno, él decía que cuando era niño, que veía en las paradas de los camiones pornografía, homosexualidad y todo eso. Él platica con su rabino y le dice, oiga, pero ¿por qué todo esto está a plena luz? ¿Qué está pasando? Y el rabino, muy tranquilo, le dijo, es para los goys. O sea, en este caso los goys somos los demás, los que no somos judíos. Es decir, los judíos lo ven que es algo para que nos contamine a nosotros. Bueno, esa anécdota me gustó mucho porque al final de cuentas él cuando crece se da cuenta de que el judaísmo lo que pretende es que se destruya el cristianismo. Entonces deja que todo esa basura se difunda, se promueva y bueno, básicamente lo que quería abundar.